El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Michel Ruiz Suárez es especialista en cirugía de hombro y codo y artroscopía. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial del Acta Ortopédica Mexicana, del Orthopedic Journal of Sport Medicine, de la revista Arthroscopy y es editor asociado de la revista Shoulder and Elbow de la British Elbow and Shoulder Society. Finalmente, es profesor asociado del programa de alta especialidad en traumatología deportiva y cirugía de hombro y codo de la UNAM, con base en el Hospital Ángeles Metropolitano. El doctor Ruiz hablará sobre uso de inteligencia artificial en ortopedia y sobre expectativa de Gardner. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y muchas felicidades por este 75 aniversario. En esta ocasión les voy a hablar acerca del uso de la inteligencia artificial en ortopedia y este concepto que se llama sobre expectativa de Gardner. Tengo algunos conflictos de interés que realmente no afectan en esta presentación. Y empezamos por el concepto más sencillo, o el más importante, que es esto de qué es la inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial son una serie de algoritmos creados por seres humanos para analizar los patrones en un cúmulo de datos. Y este algoritmo es capaz de aprender de sus propios errores para mejorar la toma de decisiones. Y ahorita, como vamos a ver, en la teoría realmente suena muy bien hablar de inteligencia artificial, pero tiene algunos bemoles. ¿Desde cuándo se usa? Realmente la inteligencia artificial como concepto ya tiene alrededor de unos 40 años de estar existiendo en el ámbito de la medicina. Inicialmente se utilizó en la década de los 80 para poder discriminar a los pacientes que llegaban a una sala de urgencias en Estados Unidos con dolor torácico. Se empezaron a utilizar estos algoritmos que alimentaban algunas computadoras y podían ayudarnos a discernir a aquellos pacientes que requerían una atención urgente porque realmente estaban teniendo una urgencia cardiológica, de aquellos cuyo dolor torácico no forzosamente tenía un origen cardiovascular o cardíaco y que podían ser dados de alta domiciliaria, y de esta manera se podía hacer un triage efectivo en la zona de urgencias y realmente atender a los pacientes que lo ameritaban. Actualmente se está utilizando mucho más en tareas de tamizaje también en urgencias, pero también actualmente se está utilizando en las unidades de cuidados intensivos en muchos hospitales del mundo para la toma de decisión en algunas situaciones complejas. ¿Qué se pretende con estos algoritmos? Como lo mencionamos en la diapositiva anterior, se pretende que estos algoritmos autoaprendan, es decir, que sepan cuando están cometiendo un error y a partir de ese error sean capaces de autocorregirse para poder tomar una mejor decisión en la siguiente ocasión que sean puestos a trabajar. Sin embargo, como lo vamos a ver, esto no siempre es posible. Y esto es lo que se llama una sobreexpectativa de Gardner. La verdad es que una vez que, si ustedes se quedan con las diapositivas anteriores, la verdad es que suena fabuloso. Y vemos como en esta curva de Gardner, vemos que todo empieza por una necesidad, esto que se llama como un gatillo de innovación. Posteriormente vamos aumentando en todo lo que pensamos en que puede ser utilizado, es decir, llegamos a un pico de unas expectativas completamente infladas. Sin embargo, con el tiempo y empezamos a aplicar estos conceptos de machine learning o de conocimiento de máquinas, después pasamos a un proceso un proceso natural de lenguaje, después a una visión de computadoras, y vemos que realmente no era tan fácil
y tampoco tan efectivo estar utilizando esta inteligencia artificial en la vida diaria normal. Después vamos aprendiendo nosotros mismos como humanos de nuestros errores. Esto hace que los algoritmos puedan autoaprender también de manera discreta y finalmente llegamos a una meseta de productividad. Y entonces es por esto que esta compañía que se llama Gartner, que es una de las consultoras más importantes en inteligencia artificial a nivel mundial, siempre nos recuerda acerca de esta curva de sobreexpectativa, que tenemos que tener siempre los pies muy bien plantados en la tierra para saber hasta dónde podremos o no podemos llegar con el uso de inteligencia artificial. Ahora, en ortopedia, la verdad es que se ha utilizado mucho más frecuentemente y con mejores resultados en ortopedia oncológica. Y esto tiene una lógica porque son pacientes que realmente su patología sí está poniendo en riesgo su vida y su sobrevida, pero es una zona de confluencia con algunas otras especialidades o subespecialidades donde se tiene también más experiencia, como puede ser la oncología. Y es por eso que se nutre de manera interdisciplinaria con esto para poder tener una mejor aplicación en ortopedia. El segundo campo de aplicación actualmente es en el trauma ortopédico, sobre todo con la toma de decisiones con respecto a cuál va a ser el mejor implante que va a requerir un paciente. Y orgullosamente, porque me dedico en una buena parte a eso, es que se está aplicando en la cirugía de hombro también a la toma de decisiones, sobre todo en dos aspectos. Uno, para saber cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar más con una reparación de manguito rotador en caso de rupturas degenerativas. Y también en aquellos pacientes que requieren una artroplastia reversa para saber cuáles son los pacientes que pueden tener un mejor resultado con este tipo de implante. Y sobre todo, ya que tenemos una gran cantidad de implantes en el mercado, cuál sería la configuración ideal para un paciente en particular. Sin embargo, actualmente tenemos este gran sesgo, porque para que una inteligencia artificial pueda funcionar de manera adecuada, tenemos que estratificar también los riesgos de nuestros pacientes de manera adecuada. Sin embargo, la estratificación de riesgo, desafortunadamente, se sigue dando de manera muy subjetiva por el cirujano. Y también existen ya muchos reportes en la literatura que nosotros como cirujanos tendemos a sobrejuzgar nuestra capacidad de realmente darle un beneficio a nuestro paciente con nuestra terapéutica, y eso definitivamente hace que nuestros algoritmos al final sean muy sesgados. Y adicionalmente también tenemos una tradición de poca colaboración interinstitucional que nos impide en un momento dado de tener algoritmos de buena calidad. Hasta la fecha, inclusive en países de primer mundo, no es fácil trasladar un algoritmo de una institución a otra institución. Por supuesto que también lo será muy difícil trasladarlo de región a región y finalmente de país a país. Existe este segundo concepto que sería la segunda aplicación de inteligencia artificial, que es el procesamiento de lenguajes naturales, donde es la capacidad de una computadora de entender el lenguaje humano. Google, y este lenguaje predictivo es el mejor ejemplo, y para que pueda entender o pueda predecir qué es lo que nosotros queremos decir. Sin embargo, en medicina es importante mencionar que estos softwares todavía no están desarrollados plenamente en español. Están desarrollados con mucha más ventaja en inglés y actualmente todavía están muy circunscritos a algunos campos en particular, como puede ser la identificación de un sitio quirúrgico simplemente porque el software es capaz de identificar que el momento que nosotros estemos dictando alguna serie de palabras o de frases, automáticamente estamos hablando de una infección quirúrgica. El siguiente contexto de uso de inteligencia artificial es esto que se llama una regla de predicción clínica, donde utilizamos algunos algoritmos para hacer predicciones en los momentos de tamizaje, es decir, todavía se sigue utilizando mucho en un sitio de urgencias donde la vida del paciente puede estar en peligro, y estos algoritmos de inteligencia artificial nos pueden ayudar a estratificar cuáles son los pacientes que pueden ir requiriendo una atención mucho más urgente y nos ayudan de manera efectiva a hacer un triage. En ortopedia, alimentando con algunos algoritmos muy efectivos, como pueden ser las reglas de Ottawa, podemos ver también que nos puede decir qué pacientes pueden requerir de estudios de imagen más avanzados, además de las radiografías simples, en caso que este paciente requiere una atención mucho más sofisticada, mucho más especializada. Y en teoría, este es el que se puede llegar a aplicar en nuestro país, inclusive con mucha más difusión, porque este es el algoritmo que aprende más fácil. Y este es el que está más desarrollado, sin embargo, no tanto en ortopedia, que es la visión de computadoras para el reconocimiento de fracturas y básicamente parte de la identificación de lesiones malignas en oncología para poder estratificar también el riesgo del paciente.
Este tipo de inteligencia artificial nace a partir de un concepto que se llama redes neuronales convolucionales, donde a partir de una imagen y a partir de ver cuál es la variabilidad que intraobservador de muchos radiólogos, puede ir aprendiendo el algoritmo realmente cuando se trata de una fractura o no, que puede ser un artífice también, un artificio dentro de un estudio de imagen. Este definitivamente es el que se tiene más experiencia, aunque no tanto en patología musculoesquelética. Definitivamente en el campo oncológico sigue dominando los estudios de mama y los estudios de pulmón. Requiere también de alimentación y retroalimentación constante por expertos en el área, pero afortunadamente se está dando un buen paso en este sentido. Y aquí la gran ventaja es que como no depende de un lenguaje humano, sino únicamente de un lenguaje de imagen, es trasladable a cualquier parte del mundo. Y también esto que se llama una calculadora de resultados, que cada vez está siendo más debatido, porque también aquí se tiene mucho el sesgo de selección de los pacientes, porque se basa en una estratificación de riesgos, está dirigida principalmente al uso en los sistemas de salud para contención de costos, y en oncología ortopédica está también aplicado en la sobrevida. Esto sería lo ideal, esto sería, según Strayerberg, el proceso ideal de implementación, donde tengamos un problema clínico y tengamos una serie de datos, después podamos entrar con todos estos datos a un algoritmo que pueda generar un modelo, después que este modelo pueda ser validado, finalmente pueda ser aplicado en la clínica, pueda ser puesto a prueba, se vea cuáles son los errores que puede tener, cuáles son las ventajas y finalmente ser implementado. Sin embargo, en México tenemos todavía muchos resultados porque necesitamos una colaboración interinstitucional, al menos a nivel regional, para ir desarrollándonos juntos e ir creciendo juntos en estos conceptos de inteligencia artificial. Necesitamos también una colaboración interdisciplinaria, necesitamos un expediente electrónico homologado, que todavía no lo tenemos, y la disposición a validaciones externas. Y en conclusión, hacerlo en nuestro país o en cualquier otro país para fines prácticos requiere de una gran inversión, pero debemos hacer entender a nuestros tomadores de decisiones que esto tiene un alto retorno en relativamente poco tiempo. Sin embargo, necesitamos colaboración, algo a lo que no estamos acostumbrados en nuestro país, desafortunadamente, e iniciar en algunas instituciones grandes como grupos piloto para ir incorporando paulatinamente los grandes sistemas. Y al final tenemos que tomar en consideración que los algoritmos dependen de los datos que nosotros le alimentemos. Por lo tanto, debemos irnos acostumbrando a darle a nuestro expediente todos los datos que se requieren para poder tener una buena toma de decisiones y no caer en esta sobreexpectativa de Gartner. Muchísimas gracias y muchas felicidades al Colegio Mexicano de Ortopedia por su 75 aniversario.